En este video observamos el comportamiento de un dimmer discreto elaborado a partir de los conocimientos en electrónica básica en el curso de electrónica básica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en tutoría del profesor Francisco Javier Zamora. El proyecto final consiste en un dimmer elaborado con elementos discretos y el cual está regulado por un potenciómetro y por una fuente Zener de valores 6.2 voltios y menos 4.7 alimentados con un transistor de tap central. Bueno, vamos a pasar a observar el comportamiento. Aquí tenemos el circuito montado. Aquí podemos ver el transistor que alimenta la fuente dual, la cual está calculada para tener un voltaje positivo de 6.2 voltios y un voltaje negativo de menos 4.7. Estos están regulados con dos diodos Zener. Aquí se observa el puente de diodos y los condensadores que atenúan el factor de rizado. Posterior a esto tenemos un cruce por cero y una rampa de voltaje, que es esta baquela que se ve pequeña. De ahí tenemos obtenemos una señal triangular o una señal de rampa que va a ir a un amplificador operacional discreto, que es el circuito que estamos observando en la baquela número 2. Si disminuimos la intensidad del bombillo para observar mejor el circuito, podemos ver que está elaborado con materiales análogos totalmente. Entonces el funcionamiento es el siguiente: cuando se alimenta este transistor, el transistor es un detector, está configurado como detector de cruce por cero, trabajando en las zonas de corte y saturación del transistor. Cuando se logra ese cruce por cero, se empieza a cargar una fuente de corriente que está alimentada por dos transistores. La fuente de corriente va a irse acoplando según estas resistencias para crear una rampa de voltaje que se va a descargar en este condensador en el tiempo del cruce por cero, en el tiempo que el primer transistor está en corte. Posterior a esto tenemos de aquí, por este cable de color verde se dirige el voltaje de la rampa hacia una entrada de un amplificador operacional que está elaborado por 5 transistores, que son los que observamos aquí. En la otra entrada del amplificador operacional tenemos un voltaje de referencia DC que lo podemos manejar, subir y bajar de acuerdo a nuestros requerimientos, para que se compare con el voltaje de rampa y así se obtenga un pulso cuadrado a la salida del amplificador operacional. Después de la salida del amplificador operacional se tiene una señal cuadrada o un pulso cuadrado. El pulso cuadrado tiene ciclo activo dependiendo de la comparación entre el voltaje de rampa y el voltaje de referencia. Después de tener el voltaje en señal cuadrada o el voltaje PWM, ese voltaje se lleva a un condensador y a un diodo, que lo que hacen es descargar descargar en el tiempo de voltaje positivo de la señal cuadrada. Se descarga creando un pulso. El pulso va a ir a este SCR, que lo podemos observar, es un SCR sensitivo de 106M. Ese SCR está conectado por el ánodo y el cátodo a un voltaje rectificado, al voltaje rectificado que viene alimentado de la fuente. El voltaje rectificado de onda completa alimenta entonces la lámpara. Cuando el SCR recibe el pulso del condensador, se activa y permite el paso de la tensión a través de la bombilla y por esta resistencia de 10 ohmios. La señal de salida que se observa en la resistencia de 10 ohmios ha sido atenuada para poder ser observada a través de una sonda y en el computador, en el programa, gracias al programa que usa la tarjeta de sonido como un osciloscopio Multi Instruments. Básicamente pues es la sonda que se conecta al input del micrófono, y este funciona como una sonda de un osciloscopio.
se tiene que atenuar porque la amplitud máxima que puede recibir o que se observa en el computador es de 1 voltio. En este caso la señal está atenuada a 30 milivoltios por un potenciómetro de 1K en divisor de tensión con una resistencia de 10K. Bueno, entonces al poner a funcionar el dimmer, la función es que se regule la intensidad lumínica de esta lámpara que se observa acá. Es una lámpara de 5 voltios. Cuando nosotros movemos el potenciómetro para mover el voltaje de referencia, del cual habíamos hablado anteriormente, la rampa de voltaje se va a comparar con ese voltaje y va a aumentar o a disminuir el ciclo de alta del pulso cuadrado. Ahora vamos a observar más en detalle cuáles son los cambios de la señal al cambiar el osciloscopio. Por lo pronto vamos a ver el cambio en la intensidad lumínica cuando se cambia el osciloscopio. Cuando estamos en el mínimo, estamos alimentando con muy poca señal la lámpara y parece apagada. Pero cuando cuando giramos el potenciómetro y hacemos que el voltaje de referencia aumente, el potenciómetro es alimentado por una señal más amplia de voltaje rectificado, haciendo así que aumente su luminosidad. Aquí lo vamos a desplazar hasta el máximo de tensión, que en este caso tenemos que el voltaje máximo de la rampa son 4.5 voltios. Cuando el voltaje de referencia sobrepase los 4.5 voltios, nuestro bombillo se apagará porque el amplificador dejará de tener señales a comparar ahí en este momento. Y de nuevo, si lo devolvemos, va a volver a prender en su máxima intensidad, y si lo devolvemos a 0, va a bajar su intensidad periódicamente. Esto como se observa, cómo se observaría la señal de salida entonces que está alimentando a la lámpara. Eso lo vamos a ver en el programa Multi Instruments a través de la sonda del micrófono. Entonces vamos a dejarlo en la intensidad máxima, que es cuando el voltaje rectificado de onda completa está en su máxima expresión, es decir, tendríamos que ver una rectificación de media onda en la sonda del computador o en el osciloscopio. Cuando lo corremos, esta es la señal que observamos. Ahí tenemos nuestra señal. Está prácticamente, como lo vemos, es una señal rectificada de onda completa, de media onda. Y si aumentamos un poco más, vamos a ver que se pierde la tensión. Ahí se apagó el bombillo. Ahí ya tenemos de nuevo nuestra onda rectificada. Si disminuimos el voltaje de referencia, esto va a hacer que el pulso disminuya, es decir, que se corra el pulso en una función de tiempo, y eso hace que el SCR recorte la señal de rectificada que tenemos a la entrada de la lámpara. Vamos a observar el comportamiento de la onda cuando se disminuye la tensión en el potenciómetro. Ahí observamos que se está recortando. Se recorta más. En este momento voy a llevar el potenciómetro a la mitad de su capacidad para que se vea solo media onda. Como podemos ver, se observa media onda. Si lo llevamos hasta el mínimo, vamos a ver que al parecer cuando no se alimenta nada, se alimenta pero de un pico muy pequeño, y por lo tanto la lámpara va a aparecer apagada aunque reciba tensión. Ahí está el pico, pero este voltaje que le está llegando a la lámpara es muy pequeño para hacer que la lámpara encienda. Bueno, básicamente ese es el funcionamiento de nuestro circuito. Y pues la siguiente etapa será el amplificador multietapa, que lo que hace es, con la señal atenuada que tenemos, a través de
un circuito amplificador fuente común, un circuito emisor común y un circuito colector común, amplificar nuestra señal de salida, es decir, la señal que estamos observando.